Saludos, familia hermosa, que cada domingo vamos haciendo esta más que costumbre, este más que hábito, de ponernos en sintonía, en sinfonía con la palabra del Señor que nos convoca, nos atrae, nos interpela, nos llama y nos despierta en el estado de conciencia y nos pone en ebullición el corazón. Bueno, pues cada domingo, hace un tiempito, venimos juntándonos en esto que llamamos en torno a la palabra, dándole vueltecita a la palabra, para dejar que sea esta palabra la que nos permee, nos sumerja, nos deje mullido y ojalá poder producir los frutos que estas palabras proclamamos y quieren acompañarnos durante la semana. Gracias a ustedes por ser parte de esta sintonía, por compartirla y por lo que de manera privada o de manera abierta van comunicando que estas palabras suscitan, no yo, que la palabra suscita. Y dejemos simplemente que esta palabra sea así. Nos encontramos ya en el domingo 25 de octubre, año 2020, y en la liturgia propia, lo que corresponde al tiempo ordinario, en la liturgia, los textos desde la perspectiva celebrativa litúrgica católica, en el domingo 30 de este tiempo ordinario, ciclo A, que leemos consecutivamente al evangelista Mateo. Hoy, la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, los versos que van del 20 al 26. Nos dice la palabra: Así dice el Señor: no oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fueron ustedes en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y les haré morir a espada, dejando sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Y respondemos con el Salmo 17 diciendo: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y la segunda lectura tomada del amigo Pablo, apóstol, a la comunidad de Tesalónica, a los tesalonicenses. Dice Pablo en este capítulo 1, verso 5c al verso 10 de este capítulo 1. Hermanos, ¿saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien? Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde su iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron. Cómo, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra del Señor. Y el Evangelio de Mateo
evangelista y apóstol, capítulo 22, verso 34 al 40. Dice la palabra. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gracias, familia. Pues, sin abundar mucho, quedémonos con la expresión que aparece ya en la primera lectura de hoy del libro del Éxodo. Yo quisiera que tomáramos presente de la expresión no explotará. ¿Y no explotará a quién? Viuda, huérfano, podríamos agregar lo que son los preferidos del Señor en términos bíblico y real. Viuda, huérfano, emigrante o el inmigrante, el que anda de paso, el extranjero, los pobres, los desvalidos. No explotará. Si eso ocurriere, es como una amenaza, bueno, pues sus mujeres quedarán viudas y sus hijos viudos y sus hijos huérfanos, como quien dice, para que pasen aquello que ustedes están haciendo. Es trágico decirlo, pero es lo que está en el fondo. Pero sobre todo quiero subrayar, marcar, que quede resaltado, con un lindo resaltador en el corazón, que todo esto de la protección a viuda, al inmigrante, a huérfano, de no prestar dinero para robarle a la gente sencilla de nuestro pueblo, de no quitar el vestido al que tiene el único vestido. Todo esto, si grita uno de los pobres al Señor, Él va a escuchar. Si grita a mí, yo le escucharé. Porque yo soy compasivo. Esto es lo que quiero que subrayemos. Para mí, en primer lugar, el Señor es compasivo. Y compasivo quiere decir pasión con. Es ponerse los zapatitos del otro que aprietan. El Señor dice: yo me pongo los zapatitos que aprietan porque sé en la situación que pasa el otro. Y lo que te estoy pidiendo a ti, que dice que cree en Dios, se lo estaría diciendo el Señor, que dice que cree en mí, es que sea compasivo, como yo soy compasivo. Ponernos en el lugar de los demás. Y esto lo hemos repetido en el Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Que vive el Señor y que bendita sea mi roca. Pablo va a destacar la fe fuerte de la comunidad de Tesalónica en el texto de hoy, diciendo: miren, pero que no es solamente en Macedonia y en Acaya, ya por todas partes se habla de esta fe robusta que tienen ustedes. Amén de los pesares y las dificultades propias que tienen ahora, sobre todo en temas que tienen que ver con la resurrección de los muertos, que yo no voy a tratar ahora, pero si usted quiere saber qué es lo que se trata de la resurrección de los muertos, esta carta primera de Pablo a la comunidad de Tesalónica, que es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, mucho antes que los evangelios, se escribió esta primera carta, porque Pablo quería responder a preguntas vitales que hace la comunidad, que tienen que ver con la resurrección. ¿Usted quiere saberlo? Lea la carta. Se lo pongo como una tarea. Y si quieren, como un desafío. Lea la primera carta y después métase a la segunda. Pues que nos quedemos con esta parte de: en todas partes se habla de esa fe, abandonando lo que tienen que ver los ídolos para quedarse con el Dios vivo y verdadero en Jesús el Señor. Y hemos visto en los evangelios de los últimos domingos atrás, leyendo a Mateo, esa confrontación, ese choque frontal que tiene Jesús con saduceos, con fariseos, con los herodianos, con los ancianos, con los sacerdotes, con los jefes del pueblo, con los que se creen que son superiores, con los que creen que están en primer lugar, con aquellos que quieren explotar, apalear, dilapidar, aplastar a la gente sencilla. Jesús va a tener un choque. Y hoy le trajeron a alguien, maestro de la ley, para que le pusiera una cascarita y fastidiar la vida de Jesús. Un doctor de la ley es el de hoy. Y dice el texto, era para ponerlo a prueba. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es, singular,
el mandamiento principal de la ley. Todo buen judío, hombre, mujer, sabe cuál es el mandamiento principal, porque es propio del credo, aparece en el libro del Deuteronomio. Shema Israel, Adonai Elohim Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, con toda tu neurona, con toda tu sangre, con todos tus poros, con todo tu cabello, todo lo que usted quiera. Amarás al Señor en primer lugar. Es singular el mandamiento principal. Y Jesús va a decir, espera, eso es verdad. Es Jesús que está dando la respuesta, pero dice, hay un segundo que es semejante, es gemelo, y que sin cumplir el segundo no puede darse el primero. Porque el que dice, dirá el evangelista Juan, pero en su carta primera, porque el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al hermano concreto a quien ve, Mendaza, eso es un gran mentiroso. Si nosotros andamos diciendo que somos muy creyentes y que celebramos la Eucaristía y que yo comulgo al Señor y que yo me trago el cuerpo del Señor, o que yo estoy en el templo con mi pastor, con mi pastora, y alabaré, porque el Señor me ha infundido el Espíritu. Y usted sale a la calle y no le importa la gente concreta que usted ve en el día a día y la gente que molesta tal vez en el día a día, no le importa. Entonces ese nuestro creer en Dios es una pura vagabundería, es una pura mentira. No puede darse amor a Dios si no es en la concreción de tu hermano, de tu hermana, de la gente que vemos. Jesús dice al final del prólogo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, nadie ha visto a Dios nunca, jamás, solamente el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, le dirá a Felipe en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan. Mendas es mentira. Este amor que gritamos a vivo pulmón a Dios y rechazamos a la gente. El mandamiento primero es amar a Dios con corazón, con alma, hasta con los poros si tú quieres. Hasta con la lengua que está en un grito de alabanza constantemente. Amar a Dios. Pero si no se da el amar a tu prójimo, a la gente, amar a la gente, es mentira todo lo demás. Y Jesús lo va a decir. Y va a decir, estos dos mandamientos, el doctor de la ley preguntó cuál es, singular, el primero. Jesús dice, estos dos, lo pone en plural Jesús, estos dos mandamientos sostienen todo lo que hemos de saber y practicar. Si tú amas al ser humano concreto, posiblemente no tengas que decir que amas a Dios en un templo, que participa en la alabanza que tiene el pastor o la pastora, o en la misa muy bonita que tiene el cura. Posiblemente tú no lo dices, pero tu amor se concretiza en el ser humano, en el hombre y la mujer vejado, en el huérfano, en la viuda, en el pobre, en el inmigrante, en el desvalido, en el ciego, en el homosexual, en la lesbiana, en la gente gay. Si nuestro amor no se concretiza en el ser humano concreto, mentiroso de arriba a abajo somos. Y después no me vengan a buscar palabra en la Biblia, no, porque Pablo dice esto, palabra, el Señor lo que dice, libro del Éxodo, todas las demás leyes las hemos puesto nosotros, incluyendo el mismo Pablo. Hay que ser compasivo. Hay que ser como Dios, misericordioso. Es decir, amigos y amigas, tenga corazón. Tenga un corazón en el pecho. Que el Señor tenga piedad y les bendiga, ilumine siempre su rostro sobre cada uno de ustedes. Y Él les conceda, nos conceda su bendición y su paz. Amén.